Nacida con el objetivo de reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico, la asociación Yes We Tech se ha consolidado como una de las más activas y con mayor impacto del panorama nacional. Solo en el último año han organizado más de 20 eventos propios y ha colaborado en 11 iniciativas de terceros, alcanzando a más de 3.000 niñas y mujeres. Hoy lo están viendo en directo en la sede de Google, coincidiendo con el 10º aniversario de esta asociación y con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para hacer balance de lo conseguido y plantear los retos futuros. Buenos días, es lunes, es 16 de febrero, comenzamos en una jornada en la que estamos muy pendientes también hoy de la primera jornada de huelga de los médicos en toda España. Protestan por el estatuto marco de la profesión que dicen no recoge las particularidades de su puesto de trabajo y por ello hasta junio plantean repetir esos paros durante una semana cada mes. Los servicios mínimos fijados por la Junta son equiparables a un día festivo, unas movilizaciones que este fin de semana se producían en Madrid. Lo están viendo, donde acudían también responsables del Sindicato Médico de Málaga. Pues de momento pendientes de las consecuencias que está teniendo estos paros, este primer día de huelga en los diferentes centros de salud y en los hospitales, también pendientes de lo que nos puedan contar. Y mientras tenemos la otra imagen del día, que la voy a decir en un minutito, pero antes voy a saludar a mis tertulianos, que los tengo aquí: Juan Carlos Robles, Joaquín Ramírez, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Pendientes de esa huelga de los médicos, a ver, ¿qué os parece? ¿Estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo? ¿Le hace falta un estatuto concreto para los médicos? ¿Lo podemos incluir en ese estatuto marco? Hombre, yo creo que esto tiene un encuadre, que es la ministra, que tiene una chulería insoportable y que la ministra demuestra... La ministra es médico anestesista. Como el que tiene un tío en Bilbao. Estoy seguro que no ha ejercido nada, porque desde luego no tiene la más mínima empatía con sus compañeros y desde luego tiene una vocación tiránica, y entonces no hay que escuchar a los médicos porque ella sabe lo de los médicos. Yo creo que tiene una obsesión por meterse en conflictos y no parar de pelear, que bueno, que siempre va igual. No pasará su nombre, desde luego, a ninguna lista brillante de ministros o exministros de este país. Hombre, yo creo que la huelga hacía falta. El problema de los médicos no viene de ahora solo con este estatuto marco que se propone. Los médicos cobran muy poco para el trabajo que hacen. Tienen un régimen de trabajo que es abusivo, el que citan guardias de 12 horas, esto no es nuevo, esto no va a venir con el nuevo marco. No cotiza por esas horas que lo están reivindicando ahora, claro, que parece mentira. Hacerle trabajar a alguien 12 horas seguidas en puestos de trabajo en lo que requieren, que dependen vidas de la calidad del trabajo que hagan, y personas que después de 10 horas como están para atender su trabajo de forma adecuada, yo creo que es abusivo. Y eso ya venía de antiguo, y ahora ya con este estatuto marco, esta propuesta, lo que hace es cargárselos más. Yo creo que no cuentan para la pensión, es eso. Las horas esas de guardia no cuentan para la pensión, lo cual es inexplicable. Bueno, el Hospital Regional ha publicado una nota de prensa en redes sociales, pues informando a la ciudadanía justamente de que pueden producirse alteraciones en la actividad asistencial programada durante estas jornadas. Hoy es el primer día de huelga, pero la huelga dura 5 días, es decir, toda esta semana hasta el viernes. Pues eso, que se pueden producir alteraciones en la actividad asistencial programada durante estas jornadas, como consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones. Se han establecido unos servicios mínimos que, para que se hagan una idea, se lo he contado hace un minuto, pues son más o menos los que se producen un día festivo, es decir, tenemos los mismos médicos que un día festivo, con lo cual son los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención urgente, la atención a cuidados críticos, las urgencias obstétricas y pediátricas, así como los tratamientos oncológicos y no demorables. Pendientes vamos a estar de las cifras de esa huelga de los médicos y pendientes de la otra imagen del día, se lo contaba yo, la visita ayer del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a los 1.500 vecinos de Grazalema, que desde el pasado día 5 de febrero están acogidos en el Polideportivo de Ronda. Allí, Moreno Bonilla anunciaba la vuelta escalonada de los vecinos a sus casas. Escuchen. Estaríamos en disposición de empezar a dar información que nos permita, siempre con los informes favorables por parte de los especialistas, a que algunos de los vecinos de Grazalema puedan regresar a Grazalema. Eso significa que van a ir por zonas, porque no todo el municipio va a ser posible a día de hoy, pero sí ya es una buena noticia el hecho de que pudiéramos tomar esas decisiones a partir de esta tarde que permitiesen la vuelta
de algunos vecinos a algunas zonas que ya se consideran o se pueden considerar seguras. Los que ya han podido volver este fin de semana a sus casas han sido los vecinos de Benaoján, tras volver los niveles del cauce del río Guadiaro a la normalidad. Así hablaban algunos de los vecinos. Al lado yo vivo a Pazo Nivel y agradecer a mi hermana, mi cuñado Emilio, que nos han acogido. Y ya hasta que no ha pasado nada. Exacto, Montejaque y Benaoján, los dos pueblos, y los pueblos de la serranía, que también estaban todos asustados con la presa. Pero bueno, ya está, ya esto significa que va bien la cosa, de que hayan podido venir y súper bien, la verdad, ya estamos más tranquilos. Hay que tener en cuenta los años que tiene la presa y no sabíamos si iba a aguantar estructuralmente, pero bueno, al final resultó que estaba bien hecha y los aliviaderos, contra todo pronóstico casi, han funcionado. Poco, vamos recuperando la normalidad después de este tren de borrascas que hemos ido encadenando desde, pues yo creo que desde finales del año pasado, del 2025. Yo Así creo que poquito a tuvimos poco. un año lluvioso en el 25, pero que después en otoño ha sido también muy lluvioso. En fin, a pesar de eso, AEMET decía que hemos tenido el invierno, o sea, el 25 ha sido un año cálido, extremadamente cálido, dicen la AEMET. Se imaginan los resultados, está claro. Las Anunciaban en mediciones. octubre, anunciaban a AEMET que iba a ser un invierno cálido y seco. Y seco, una vista maravillosa. El gran La pronóstico. comida de coco con el cambio climático tiene tela. Claro, es que el cambio climático, como nos han hecho convencer tantas cosas, como que el cambio climático, a ver, el que exista es inevitable, el cambio climático existe porque la Tierra es un Claro. Hoy, en un ratito nos va a explicar nuestro compañero Manu García los detalles de un informe que habla justamente del cambio climático y de los efectos que puede tener para Málaga. De esa falsedad completa que cuentan, ¿no? Porque yo sigo a un grupo que está encabezado por un premio Nobel, que es el premio Nobel de Física 2022, que se llama John Clauser, que hay otro premio Nobel con ellos, que tiene 2.800 científicos y que dice exactamente lo contrario. Y desde luego que nos impongan una de las dos visiones científicas, entre comillas, tiene narices. El problema no es que el cambio climático, yo creo que es Y para innegable Málaga que va a existe ser porque terrible, nos va a existe. comer el mar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a inundar? ¿Vamos a desaparecer? Venga, El problema no es el cambio climático, que yo creo que no es indiscutible que la Tierra va cambiando. En la Edad Media tuvimos el óptimo climático medieval, que fue un tiempo seco durante 3 siglos. Después una pequeña mini glaciación en el siglo XVI y XVII. Groenlandia se llama Groenlandia por Groen, de verde en alemán. Efectivamente. Groen porque era una tierra verde y por eso se llama Groenlandia, ahora está congelada. ¿Qué pasa? Que en aquella época, que en la que era verde, emitíamos emisiones de CO2 y comíamos carne roja demasiado y por eso, es decir, el que exista un cambio es inevitable y es obvio y todos los planetas, el planeta pues va cambiando. El problema es que nos intentan convencer que es culpa nuestra. Efectivamente. Es la antropogénesis del cambio, es por culpa de que comemos carne, de que emitimos muchos gases, de que el aire acondicionado no puede tener este gas fluorado, hay que tener este otro, y es que sea culpa nuestra para que todo sea culpa del ciudadano cuando seamos más pobres, para que veamos más impuestos. Bueno, esto lo opináis vosotros, que yo estoy calladita. Esto lo opináis vosotros y los tertulianos se hacen responsables de sus declaraciones. Estamos pendientes, fíjense, de esta noticia que publican nuestros compañeros de Diario Sur, de la que nosotros llevamos pendientes desde ayer por la tarde. Nuestro compañero Pedro Jiménez, una menor de 14 años, se suicida en Benalmádena y sus padres dicen que sufría bullying. Los progenitores manifestaron a la policía que el adolescente estaba en tratamiento psicológico porque había sido víctima de acoso escolar. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. De hecho, nuestra compañera Lara Hernández va de camino ya hacia ese instituto para contarnos la última hora y pendientes de lo que nos pueda decir también el viceconsejero de Educación que está de visita hoy aquí en Málaga. Pero mientras no, les cuento que en Crónica Política las declaraciones de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España y candidata de los socialistas a presidir la Junta de Andalucía, que daba este fin de semana detalles de su política de vivienda. Escuchen. El mercado de la vivienda, claro que requiere intervención pública. A pesar de que a la derecha todavía le cuesta decir esto con estas palabras, porque pareciera que eso significa alejarse, ¿no?, del liberalismo que implica su ideología, para los socialistas es imprescindible. El compromiso mío como presidenta de la Junta de Andalucía es que construyamos en los próximos años del entorno de 100.000 viviendas para nuestra comunidad autónoma. A ver, 100.000 viviendas. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez promete viviendas todos los meses.
46.000, 243.000, 80.000, 130.000. Pues ¿Cuántas ha hecho ya el gobierno ninguna. de España? Ninguna. Esta mujer no tiene ni idea de lo que es vivienda, ni hacer una vivienda, ni cuál es el mercado de la vivienda, ni cómo funciona el mercado, ni de la vivienda, ni de ninguna otra cosa. Hay que tener en cuenta que esta mujer está puesta ahí porque se la quiere quitar de en medio Pedro Sánchez. Ya ha hecho lo mismo con Pilar Alegría. Pilar Alegría, cuando hay el grupito famoso, cuentan en algunos mentideros de Moncloa que en los famosos 5 días de reflexión que se cogió Pedro Sánchez, pues se montó paralelamente lo que parecía que iba a ser un grupo que quería aprovechar el salto porque podría ser que es verdad que dimitiera, y él detectó quién era aquello que se estaba moviendo, lo que le quería mover el sillón. Una de ellas era Montero, otra era Pilar Alegría, y lo que ha hecho ha sido ir eliminándoselo. ¿Y qué le ha mandado? La ha mandado a Pilar Alegría a Aragón para que se estrellase, a esta mujer la ha mandado a Andalucía para que se estrelle, porque ir allí a pretender ganar unas elecciones en Andalucía cuando ha estado defendiendo la financiación exclusiva independiente de este especie de cupo catalán, ¿cómo va a defender esta mujer? Es difícil. Y aquí, con lo cual sabe que se va a estrellar. Promete vivienda porque sabe que prometer es gratis, vivienda no ha construido ninguna, ni la va a hacer. Pedro Sánchez prometió, creo que el total fue, la suma del total, creo que eran 183.000 viviendas, por supuesto no ha hecho una, no va a hacer ninguna la Junta de Andalucía si gobernase esta mujer. Y además, el problema es que no solo hace falta... O sea, la vivienda hay que hacerla por el mercado privado. Hay escasez de vivienda porque hay más gente que necesita una vivienda que las viviendas que hay y que el suelo disponible. Y ahí parte de la culpa la tienen además los ayuntamientos. Y los ayuntamientos son los que tienen que dotar, a través de las modificaciones correspondientes, los planes de ordenación municipales para habilitar suelo. Supramunicipalmente se ha limitado a la capacidad que tienen los ayuntamientos de liberar suelo. Claro, pero a través de las leyes que son autonómicas, es decir, debe ser la ley autonómica la que permite. Se ha liberado mucho. Ha limitado lo que tú puedes crecer en un municipio. Claro, pero ya se ha aligerado bastante a través de las nuevas regulaciones urbanísticas de los planes del POTA y la ley urbanística andaluza, pero los ayuntamientos deberían poder ampliar más capacidad para crear más suelo. Fiscalmente la construcción de viviendas se ha convertido en algo poco rentable para los capitales privados. Bueno, la vivienda, un asunto del que vamos a seguir seguro hablando, pero hoy todas estas historias se las completamos con otras que esta mañana, junto con otras historias que marcan la actualidad del día en directo y que tienen que ver hoy, fíjense, con ese terrible suceso. Una menor de edad de 14 años y alumna del Instituto Benalmádena se ha quitado la vida este fin de semana, presuntamente, dice su familia, sufría acoso escolar. Como les digo, Lara Hernández está allí en ese instituto para contarnos los detalles. La otra historia del día tiene que ver hoy con la Diputación Provincial. Allí, fíjense, se ha hecho balance esta mañana de las actuaciones del Consorcio Provincial de Bomberos durante el año 2025, aprovechando la presentación de los nuevos vehículos del consorcio. Hoy Ángela Arias está allí y nos va a contar todos los detalles sobre esta convocatoria, pendientes esta mañana también de la presentación del informe Adaptarse a la nueva normalidad, Málaga ante el cambio climático. Manu García nos va a contar todos los detalles y la última de las historias en directo nos lleva hasta la sede de Google, donde hoy le hablamos de la iniciativa Yes We Tech, que trabaja por la presencia de la mujer en el ámbito tecnológico, y Rocío Carrascal nos va a contar todos los detalles. Pendientes, como les digo, de todas estas historias, muy pendientes esta mañana de la muerte de esa niña de 14 años, estudiante del IES Benalmádena. En un ratito vamos a estar allí para contarles la última hora relacionada con ese terrible suceso del que, como les digo, estamos pendientes esta mañana y del que les vamos a contar todos los detalles de ese asunto y de otro que tiene que ver, en este caso, con las grietas con las que convive, con esas grietas con las que convive David, vecino del número 45 de la Avenida de Andalucía. Compró su piso hace 5 años y lo reformó por completo. Su vivienda está en ese estado, en 5 años que están viendo, y solo en su bloque hay 8 vecinos afectados. Vecinos y denuncia de los vecinos de Carranque que siguen esperando que comiencen los trabajos de recuperación de sus viviendas y que completamos esta mañana con los destrozos que las sucesivas borrascas han dejado en el campo. El ministro responsable, Luis Planas, aseguraba este fin de semana que los efectos sobre el campo son peores de lo que se pensaba en un primer momento. Sinceramente, los daños son más importantes de lo que yo pensaba antes de llegar aquí.
porque teníamos datos provisionales que nos ha facilitado Agroseguro, pero evidentemente aún no está ni mucho menos todo peritado, lo comentaba hace un momento. Hace falta acelerar esas peritaciones y lo hemos pedido así para poder pagar las indemnizaciones correspondientes, pero más allá de los daños hay también capacidad, compensación de los daños, hay capacidad productiva que está afectada. Pues un asunto del que vamos a hablar esta mañana con Francisco Moscoso, es el secretario de UPA Málaga, y con él hablaremos de lo que ha supuesto para el campo malagueño, fíjense, especialmente para la aceituna, porque ha provocado la caída de la que todavía no se había recogido. Borrascas que han afectado especialmente al sector turístico. De hecho, la Diputación calcula que los efectos sobre la Costa del Sol ascienden a más de 100 millones de euros, en este caso de la pérdida por el turismo, también por el AVE, por ese AVE que no hay entre Málaga y Madrid. Hablaremos de este asunto con Javier González de Lara, que es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y reelegido la semana pasada presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Le vamos a preguntar justamente por los efectos también del corte del AVE entre Málaga y Madrid en el tejido empresarial. Preguntaremos por el corte del AVE entre Málaga y Madrid, por las consecuencias también de las borrascas, borrascas en las que han intervenido los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos, que incorporan además nuevos vehículos a su flota. Además han hecho balance de las actuaciones que han realizado durante el año 2025. Ángela Arias, buenos días. Bueno, pues tenemos a nuestra compañera Ángela Arias, creo, para que nos cuente y nos haga un poco los detalles. Ahí la tenemos. 36 millones de euros en la construcción de nuevos parques en la provincia, además de la modernización y la ampliación de la flota de vehículos, de equipamientos, de herramientas y de materiales. Una inversión que también ha representado con esa incorporación de 12 nuevos vehículos a su flota que han presentado hoy, que supone también una inversión de 1 millón de euros. Además de estas inversiones no se detienen, ya que para este año esperan destinar 3 millones de euros para nuevas actuaciones. Se trata de unas inversiones y un despliegue de medios para dar respuesta a un volumen de trabajo que no deja de ir en aumento, ya que las cifras de este año señalan un total de 4.500 actuaciones a las que se le han dado respuesta, lo que supone un ascenso del 33%, correcto, respecto a las cifras del año anterior. Gracias, Ángela. Un asunto que completamos esta mañana hablando también del papel de la mujer en las empresas tecnológicas, porque reivindicar este papel es lo que busca Yes We Tech, del que esta mañana nos da más detalles Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues 10 años dan para mucho, y si no, que se lo digan a las integrantes de Yes We Tech, la asociación femenina y feminista malagueña que se creó pues para aglutinar a todas esas mujeres del sector de la tecnología y que en todo este periodo se han convertido en una referencia no solamente en Málaga, sino también fuera de estas fronteras malagueñas. En este tiempo se han multiplicado pues las actividades que han realizado, también las asistencias, y detrás de todo esto pues un importante grupo de mujeres que son ingenieras, programadoras, diseñadoras y en general profesionales de este sector, que dedican su tiempo a algo muy claro, a que esas niñas, sobre todo, a que esas mujeres se formen en el sector de las tecnologías y además entiendan la importancia de su papel en el mismo. Han sido 10 años, hoy vamos a hacer balance de todo este periodo y vamos a ver también todos esos objetivos que se marcan de cara al futuro. Bueno, pues pendientes de ese asunto, muchas gracias, Rocío, y pendiente también en el ámbito sanitario de la primera jornada de huelga de los médicos que protestan por el Estatuto Marco. Hoy les preguntamos a ustedes, a los malagueños, por este asunto. Hombre, ellos buscan sus derechos y si ven que verdaderamente le perjudica la manera, pues lo veo bien. Claro, siempre hay quien sale perjudicado, como nosotros. Yo sé que han salido varias madres bufando porque no hay ni un pediatra de guardia.
Me ha pillado porque he salido justamente del trabajo a mi hora, he llegado al médico porque tenía cita y me he encontrado que no tenía cita ni nada, ni un mensaje, nada. ¿Qué le parece? Muy, muy mal. A ver, yo lo entiendo porque están en su derecho, pero que mínimo que un mensaje para que nos acudamos, porque yo, por ejemplo, me ha pillado que me he tenido que salir del trabajo y menos mal que es que venía también porque tenía cita con él y para enfermería. Sino que le digo a mi trabajo que le enseño qué justificante le doy. Bueno, pues son las consecuencias de esa primera jornada de huelga de los médicos. Saben que la huelga se va a mantener durante toda esta semana y que además se va a repetir durante una semana al mes hasta junio. Vamos a estar muy pendientes de este asunto. Y ayer se celebró el Día de Concienciación del Cáncer Infantil, del que hoy les vamos a dar más detalles. Lo vamos a hacer en la mesa de la segunda parte del programa. Día del Cáncer Infantil que completamos esta mañana con un dato. En 2050 la demanda de agua será 6 veces superior a los recursos disponibles. Es una de las conclusiones de un informe que se presenta esta mañana en la ciudad bajo el título Adaptarse a la nueva normalidad. Málaga ante el cambio climático. Manu García, buenos días. Es lo que se conoce como estrés hídrico. Paula, buenos días. Un estrés que se da ya en Málaga según este informe de la Fundación AXA, ya que actualmente hay 2 o 3 veces más de demanda de agua que de disponibilidad. Pero además del déficit de agua, este documento alerta de capítulos de inundaciones. En concreto vaticina que en torno al 33% de la población podría estar expuesta a riesgo de inundaciones, principalmente de carácter pluvial, en un escenario marcado también por un aumento de fenómenos extremos. El informe, además de hablar de falta de agua e inundaciones, pone el foco en el incremento de las temperaturas. Insiste en que la ciudad podría registrar hasta 20 días adicionales al año con temperaturas superiores a los 40 grados y un incremento significativo de las noches tropicales. Un cambio climático que, de mantenerse, asegura el documento, podría traducirse en pérdidas económicas relevantes para Andalucía, estimadas en hasta un 19% del PIB per cápita a largo plazo. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Manu García. Nosotros hoy les vamos a contar también todos los detalles de las portadas de los periódicos locales, que saben que todos los días hacemos repaso por las portadas de los diferentes periódicos. En Diario Sur estamos pendientes de esa menor de 14 años que se ha suicidado en Benalmádena. Sus padres dicen que sufría bullying. Como les digo, en cuanto podamos contarles más detalles, nuestra compañera Lara Hernández nos va a ampliar todos los detalles en relación a esa noticia de última hora. Málaga hoy, foto de portada, 5 locales se convierten en vivienda en Málaga cada semana. Hace referencia a la conversión en vivienda de locales, en este caso Málaga hoy. La opinión de Málaga, las ETT firman su mejor cifra histórica de contratos en Málaga tras crecer el doble que en España. Hace referencia a las empresas de trabajo temporal y las buenas cifras que han conseguido. Y en el caso del Español de Málaga, las agresiones a médicos se duplican. Las mujeres de atención primaria, las víctimas más comunes. Es el titular y la foto de portada del Español de Málaga. Portadas que completamos como cada día con la información de servicio, que como siempre comenzamos con la previsión del tiempo, que hoy viene marcada por cielos nubosos, sobre todo por la tarde en el interior. Eso sí, irán quedando un poco nubosos, cielos nubosos en el resto y temperaturas mínimas que suben y máximas que se mantienen prácticamente igual. Vientos que soplan de componente oeste, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y flojos a moderados en el resto. Previsión del tiempo que completamos con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a David Jiménez, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues a esta hora tenemos el tráfico habitual. Tenemos tráfico intenso la entrada por Avenida Blas Infante en sentido centro, en Avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín, después también en la Avenida Guerrero Estrachan en sentido hacia Avenida Valle Inclán, y el acceso desde la avenida Juan 23 hacia la Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, Guillermo Jiménez, por esa previsión y esa circulación de las carreteras en la capital. Tiempo y tráfico que nos sirven esta mañana, como siempre, para ir a la entrevista del día. Hoy recibimos a Javier González de Lara. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pablo?
presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y también presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, reelegido el pasado jueves, si no me equivoco. Así fue, el pasado jueves 12 de febrero, exactamente. Y es el cuarto mandato. Es el cuarto mandato. El cuarto mandato que me reeligen por aclamación todos los miembros de la Asamblea, lo cual es un orgullo y una satisfacción, pero lo más importante, una enorme responsabilidad de asumir una nueva etapa, un nuevo reto y, bueno, intentar que la organización siga avanzando. Y se afronta con la misma ilusión. Yo creo que sí, yo me encuentro con ganas, con ilusión. Es una cuestión que también te transmite la energía a los demás, ¿no? Porque al final el presidente de una institución, un alcalde, un presidente del gobierno, de cualquier, un presidente o presidenta, ¿no? De cualquier entidad, hasta de una comunidad de propietarios, solo no es nadie. Se necesita tener equipo, necesita tener personas que la ayuden, que la animen, un equipo comprometido que te insufle ilusión y entusiasmo. Y yo, la verdad, me siento afortunadísimo, porque tenemos quizá el mejor equipo que ha tenido la Confederación Empresaria de Andalucía en su historia. Por lo tanto, soy un presidente afortunado. Es decir, lo que me voy a aprovechar del talento de los demás para yo seguir, lógicamente, empujando la medida de mis posibilidades. Porque, señor González de Lara, ¿cuál diría que a día de hoy es el principal problema que tienen las empresas andaluzas? Bueno, son muchos los problemas que tienen las empresas andaluzas. También es verdad que hay muchísimas virtudes y muchísimas circunstancias positivas que podemos analizar. Pero hoy por hoy, el principal problema para mí sería la gestión de la incertidumbre. Saber gestionar el tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo muchísimas tensiones geopolíticas, estamos viviendo muchísimas circunstancias, conflictos internacionales muy complejos de interpretar y luego, obviamente, una situación a nivel nacional muy difícil de saber, de alguna manera, administrar en el seno de las empresas, porque se adoptan medidas que no son siempre favorables a la actividad productiva, a la actividad empresarial. Entonces, ese cúmulo de factores hace que nos esté tocando vivir un tiempo de transformación muy severa, muy importante y quizá, yo diría, que un cambio de era que a veces nos cuesta visualizar, pero es la realidad. Con la incorporación también de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que abre, ¿no? A partir de ahora para todas las empresas. Claro, la inteligencia artificial, la digitalización de las empresas, la internacionalización, abrirse a los mercados, pero yo la inteligencia artificial siempre hay que tener su reserva en ciertas cuestiones, sin embargo lo veo como una oportunidad para modernizar las empresas, sobre todo para mejorar su productividad y que sea una herramienta útil para el futuro. Pero claro, si a eso le sumamos todos esos factores que comentaba, donde existe una enorme presión por el contexto, pues es complejo. Si además le hablamos a los espectadores, bueno, pues de la enorme presión fiscal que sufren las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los costes sociales, la falta de certeza, digamos, o seguridad jurídica, es decir, el afán regulatorio de las administraciones. Hay muchos problemas, pero no creo que sea el objetivo, ¿no? Sino ver en qué medida podemos asumir retos para mejorar. Ser empresario es prácticamente un deporte de riesgo o un acto heroico a día de hoy con todos esos problemas, ¿no? O inconvenientes a los que se enfrentan. Yo creo que tiene parte de... Bueno, el riesgo es inherente a la actividad empresarial, a la actividad profesional. Es decir, si no asumes el riesgo, no puedes desarrollar tu actividad con normalidad. Otra cuestión es la percepción que tenga la sociedad del riesgo. Parece que el riesgo en ocasiones hay una aversión, ¿no? Aversión al riesgo de ya te dije que te iba a pasar tal cosa, ya te advertí que te ibas a equivocar. Por eso ser empresario a veces es ir un poco contra ciertas pautas sociales equivocadas, ¿no? La gente es más conservadora de lo que opinamos. El empresario es muy disruptivo porque tiene que estar de una manera permanente intentando dar un ejemplo de proactividad. O sea, la gente reactiva a la que critica. Entonces, claro, ser empresario o empresaria, desde una señora que habla una mercería en un barrio o un ultramarino, bueno, pues siempre va a tener gente que le critique, que le diga que se está equivocando y que seguramente va a perder. Pero luego, cuando tiene éxito, obviamente empiezan a decirle que por qué tiene tanto éxito, ¿no? Y si eres emprendedor, te aplauden en redes sociales, te aplauden en los medios de comunicación, digo en general, si me permite la reflexión, pero cuando ya empiezas a tener más de 10, 12 trabajadores, ya te conviertes en un perverso empresario. ¿Por qué? Porque ya no tiene socialmente esa vis de emprendedor, emprendimiento, emprendeduría, esas palabras que algunos se han inventado pues con, en mi opinión, poca fortuna, pero que la sociedad lo compra porque son discursos un poco falaces y muy ideológicos. ¿Seguimos dependiendo demasiado en Málaga del sector turístico?
Yo creo que no. Bendito sector turístico. Yo tuve un gran maestro que, bueno, por cierto, me permites, Paula, que haga un saludo a dos personas a las que quiero y venero muchísimo. Don Joaquín Ramírez, un enorme lujo compartir este momento con él. Y don Juan Carlos Robles, si yo llego a saber que están ellos aquí, pues yo hubiera venido aquí casi arrodillado. Digo, porque son personas extraordinarias para mí. Y voy a hacer una cita de una persona que ellos también han conocido, por eso también mi saludo tan cordial y tan cariñoso, por el respeto que les tengo, que fue mi maestro, que era uno de los maestros, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Vicente García Martín, ¿no? Vicente García Martín, catedrático de universidad, catedrático en la Facultad de Económicas de Málaga, que decía, Javier, no te preocupes cuando algunos agoreros hablan de eso del cambio del modelo productivo. Nosotros tenemos la terciarización de la economía tan desarrollada que la industria turística es la que manda. Es lo que anhelan todos los países, incluso los comunistas. Me decía, o sea, hasta Cuba quiere tener turismo, por desgracia Cuba ahora ha habido otro momento que no quiero entrar en ello, pero hasta Corea del Norte ya mismo abrirá sus mercados para tener, bueno, Camboya, la gente va a Camboya, la gente va a Vietnam y hablan de que es un país maravilloso, o sea, quieren la terciarización de su economía, el sector servicio, el sector turístico, la industria turística al final es la que genera prosperidad. Otra cuestión es que no olvidemos lo que son los factores críticos, los factores importantes desde el punto de vista industrial, energético, etcétera, etcétera, pero yo creo que España está muy bien posicionada, Andalucía y Málaga, para ser líderes en la principal industria que mueve el mundo, que es la industria de la paz, la industria turística, y que además, con orgullo, y a veces se nos olvida, sorprendentemente este país no tiene un ministerio de turismo, cosa sorprendente, no tiene un ministerio de turismo, tiene una Secretaría de Estado de Turismo. Somos el segundo país del planeta Tierra en volumen total de turistas, más de 90 millones, por encima de un continente que se llama Estados Unidos y solo por detrás de Francia. Por lo tanto, hago esta reflexión para decir que reivindico la industria turística. Creo que tenemos que estar orgullosísimos de nuestra calidad, de nuestro nivel, y Málaga, además de la industria turística, pues tiene un sector de la logística extraordinaria, que Joaquín Ramírez bien que lo conoce, lo que es el transporte, la logística, empresas líderes en Andalucía y en España. Tenemos un sector de la construcción inmobiliaria, un sector tecnológico y digital fantástico, un sector servicio con profesionales de todo ámbito formidable, y bueno, pues yo creo que hay una diversificación. Bueno, pues no hablar del sector agroalimentario, por favor, que se me iba a pasar. El sector agroalimentario malagueño, pues no solo el subtropical, la axarquía, sino el cítrico en el Guadalhorce, o sea, el vino, la uva. Creo que tenemos una economía suficientemente diversificada que rompe esos tabúes, como de algún señor que fue presidente del gobierno en España, no sé, recordarás, que se inventó una ley, quería hacer una ley en la 8ª planta de un edificio de un ministerio de Moncloa, con sus ministros para hablar de economía sostenible. O sea, como si pudieras cambiar, decía que era necesario, ese era el señor Zapatero, que había que cambiar el modelo productivo de España por decreto y a través de una norma que iba a pasar al Parlamento. Afortunadamente quedó ahí en ese despacho algo abandonado y obviamente la conclusión, me permito cierto ánimo de humor, lo que viene a demostrarse es que los modelos productivos no se cambian por una decisión política e institucional, se cambia porque la propia economía va diversificando su actividad y al final, pues como estábamos viendo en ese repaso de las noticias, hasta los locales comerciales se convierten en viviendas, cosas que la propia vida, el fluir de las ciudades, de los entornos nos van transformando, ¿no? Claro, va cambiando. Lo que es cierto es que después del accidente de Adamuz y el corte del AVE de Málaga a Madrid, eso ha tenido unas consecuencias en todos los sectores, entre ellos también el turístico. Veíamos la Diputación Provincial cómo hacía ese balance de lo que le está costando a la Costa del Sol. Al tejido empresarial malagueño también le está costando, claro, y al andaluz. Muchísimo, muchísimo. Esa es una cuestión importantísima, nos preocupa tremendamente. Hemos tenido esta mañana los empresarios de Málaga una reunión y con la consejera de Economía y Hacienda, precisamente con Carolina España, para hablar de la preocupación común que tenemos del efecto de esa desconexión ferroviaria con Madrid y con el norte de España. Es decir, estamos hablando de un cúmulo de circunstancias entre el accidente de Adamuz, este tren de tormenta, que desde que vinieron el tren de tormenta han dejado de venir otros trenes, es decir, aquí hemos desaparecido ya, no existen los AVE, y nos encontramos con una pérdida de confianza absoluta en el modelo ferroviario español, que por cierto era modélico. Cualquier espectador diría, bueno, pero si es que el AVE en España ha sido modélico durante décadas, efectivamente, pero por distintas razones, por abandonos, digamos, institucionales o en la gestión política, pues se ha convertido en una infraestructura bastante compleja. ¿Qué nos preocupa a los empresarios de Málaga fundamentalmente? Nos preocupa pues que esa desconexión se eternice. Están hablando de nuevas fechas, pero fechas que no se concretan. Llevamos ya más de un mes
con la reparación de las vías, que si el talud de Álora, pero lo que habrá que establecer un plan de choque de inversiones digamos, muy serias, muy solventes, muy creíbles, donde se le garantice a los ciudadanos, a las empresas, a todo el aparato productivo, económico de nuestra provincia y de Andalucía, que 31.000 pasajeros diarios puedan volver a recuperar su normalidad. Estamos hablando de 31.000 pasajeros diarios que van a Sevilla, a Córdoba, a Málaga fundamentalmente. En Málaga estamos de 10.000 a 12.000 pasajeros diarios. Eso genera flujo económico, eso genera gasto y consumo, eso genera utilización de tarjetas de crédito, eso genera empleo. Eso ahora mismo está provocando un daño económico a la actividad productiva en Málaga muy importante. Y concluyo, vísperas de la Semana Santa. Vísperas de la Semana Santa, sin tener previsión de la reserva. Y lo más importante, en este tiempo, ya que estamos en febrero, muchas familias, turismo nacional fundamentalmente, empiezan a decidir, no el que utiliza vía aérea, empiezan a decidir cuál va a ser su destino turístico de verano. Si no le damos confianza ni certeza, esas familias pues van a buscar su destino a otro lugar de la península o de las islas. Por lo tanto, creemos los empresarios que es el momento de poner pie en pared, ser serio, riguroso, pedirle, en este caso a DIF, pedirle al Ministerio, con la lealtad institucional que sea precisa, que adopte decisiones contundentes, que haga un plan de choque creíble y que cuanto antes se restablezca esa conexión ferroviaria por alta velocidad. Con una reflexión última, si me lo permite, no vale de cualquier manera. No vale decir, sí, vamos a restablecer el 1, el 3, el 2 de marzo, que mire usted, que me parecería fenomenal que fuera esa fecha, pero 5 horas de trayecto. No. Claro. No, esto ha sido 2 horas 40, 2 horas 30, es decir, lo normal, ¿no? Si ahora nos van a contar que la alta velocidad española, que iba a ir a 350 kilómetros por hora, se va a poner en 5 horas para ir a Madrid, realmente nos van a tomar el pelo. Yo creo que en este caso tenemos que ser los malagueños en general muy serios y decir que Andalucía se merece un trato adecuado y nuestra provincia. ¿Se sienten los empresarios andaluces parte del diálogo social a día de hoy con el Gobierno de España? No. No. Sinceramente no. Hoy creo que a esta hora o en estos momentos se estaba celebrando un acto de presentación de un acuerdo con las centrales sindicales por parte del Gobierno, que asistía al presidente del Gobierno precisamente también, que hacía desde el año 2020 no lo hacía, para hablar del salario mínimo interprofesional. Y nos parece muy bien que hagan esa escenificación, pero eso no es fruto del diálogo social. Este acuerdo con las centrales sindicales no es fruto del diálogo social. A los empresarios se nos ha excluido, a las organizaciones empresariales, COE y CEPIME, a las que representamos. Yo soy un humilde vicepresidente de COE, pero he vivido todo lo que ha sido todo este proceso de negociación y ha sido una exclusión total. Esto no es diálogo social, es monólogo social. Monólogo social. Y además lo que se quiere de alguna manera escenificar con las centrales sindicales, a las que manifiesto siempre mi respeto absoluto, pero en este caso creo que es un error, es un acuerdo bipartito, porque el diálogo social se constituye fundamentalmente entre la relación entre empresarios y representantes de los trabajadores. Eso es un diálogo bipartito y cuando entra la administración ya es un diálogo tripartito entre las tres. Lo que no puede ser diálogo social, dejar a los empresarios fuera, porque en el momento que los deja fuera, obviamente estamos hablando de otra cosa. Nosotros entendemos que hay demasiada ideología, entendemos que hay demasiado afán político y una señora ministra, que lo digo con toda la franqueza, que todos los lunes tiene una ocurrencia. Lo llevamos detectado desde COE, llevamos meses y meses. Cada vez que llega un fin de semana nos echamos a temblar, porque viene la ocurrencia del lunes, que suele ser, yo lo invento, yo invito y pagas tú. Porque el salario mínimo, que todos queremos que mejoren los salarios de los trabajadores, como es natural, los empresarios los primeros, que hemos dicho que estamos de acuerdo, al final, ¿quién lo paga? El empresario. Respecto a humanizar la empresa, cuando tomó posesión del cargo el jueves y lo reeligieron, dijo eso justamente. ¿Cómo se humaniza una empresa? Bueno, la empresa en realidad está humanizada. Yo transmitía un mensaje, pero me alegro que me saques este tema. Hablamos en que los empresarios creemos en una visión humanista de la empresa y en una visión humanista cristiana. Es decir, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras raíces. Lo que piensa la mayoría de los empresarios y empresarias andaluces que nos transmiten sus propios mensajes
teniendo absoluta libertad de credo y cualquier tipo de respeto a cualquier otra persona que pueda o no pueda ser creyente, pero nosotros tenemos una visión de lo que representa el humanismo cristiano que se fundamenta en los valores. Y hablamos de valores, hablamos de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de tenacidad, de honestidad, de honradez, de cómo educar a tus hijos adecuadamente con responsabilidad, de cómo no ser una carga para los demás, de cómo hacer bello y hermoso lo que haces. Como una empresa, vosotros aquí en este estudio, estáis haciendo algo hermoso, no se hace de cualquier forma. Y cuando haces algo hermoso y lo tienes claro en tu mente, transmites a la sociedad que se puede ser mejor. Y transmites a la sociedad unos mensajes y unos valores que son los mensajes contrapuestos a la gente siniestra, oscura y triste. Y este país lo que tiene es demasiada tristeza. Hasta han desaparecido los humoristas. Ya nadie habla ni hace chistes prácticamente en este país porque tiene miedo a opinar. Creo que es el momento de que demos un paso adelante a los empresarios. Y lo he dicho como agentes de creación de empleo, riqueza y progreso. Porque el verdadero progreso no es el progreso ideológico de decir soy progresista. El progreso efectivo es el que va al futuro de la familia. Y no hay nada más progresista que crear empleo. Cuando alguien me dice soy progresista, digo, te respeto. Progresista ideológico, como Platón, con el mundo de las ideas platonianas, pero ¿cómo lo aplicas a la práctica? La práctica se aplica generando progreso, teniendo 3, 4, 5 familias, 14, 25, 305.000 familias, dándole un futuro. Eso es progresismo. Entonces, digo todo esto porque la humanización de la empresa es generar progreso, y generar progreso con valores. Yo quería preguntarle también por el absentismo laboral. El otro día nos hacíamos eco de un informe que había hecho la AIREF, en la que decía que las bajas laborales en este caso habían subido mucho, y también el absentismo laboral. ¿Lo notan las empresas? ¿Qué les supone en cuanto al coste? Paula, ese es de los problemas más graves que ahora mismo estamos sufriendo las empresas en España. Es un problema muy serio y es un problema que nos ocupa y preocupa desde hace bastante tiempo. Un día como hoy, lunes, han dejado de presentarse a su puesto de trabajo en España 1.600.000 trabajadores. Por muchas razones. No entro en discutir la IT, la incapacidad temporal, porque hay muchas personas que tienen una enfermedad por desgracia, circunstancias que son entendibles. Estoy hablando de 1.600.000 personas, de las cuales 350.000 cada día no presentan tan siquiera un parte de baja a la empresa. Dejan de asistir. Sencillamente dejan de asistir. Después de la factura más elevada que tiene nuestro país en coste y gasto social, como es natural, que son las pensiones, ya el absentismo se ha convertido en la segunda factura más elevada. Estamos hablando de 32.000 millones de euros anuales, de los cuales las empresas nos hacemos cargo anualmente de 17.000 millones y el Estado de 15.000 millones. Por lo tanto, es un tema de enorme gravedad que no señalamos a nadie, no decimos que el responsable es el mal trabajador, ni mucho menos, porque hay malos trabajadores, buenos trabajadores, como buenos o malos empresarios, como cualquier tipo, como buenos y malos toreros, como cualquier circunstancia o un buen o mal director de orquesta. Vamos a sentarnos, vamos a hablar del problema, vamos a debatir con profundidad qué está sucediendo con ese absentismo, cómo podemos utilizar mejor las mutuas patronales, cómo podemos ayudar a que las bajas se controlen y se regulen cuando sean o no ciertas o inciertas. Pero, sin embargo, en ese diálogo social al que hacía referencia no se nos cita ni se nos convoca. Este país no habrás visto en ningún ámbito de opinión de otra naturaleza que se hable del absentismo como un problema de las empresas. Como en esta misma pregunta que me hace, yo no lo veo, no se detecta en el ámbito, digamos, de los distintos ministerios competentes que sea una necesidad. ¿Por qué? Porque es tocar un tema controvertido que satisface a los empresarios, que no, que satisface la productividad del país, de todos nosotros, lo que nos ayuda a ser mejores, ayuda a que los trabajadores honestos que van a su puesto de trabajo no se encuentren con personas que en muchos casos, por supuesto no puedo generalizar, en muchos casos no son absentistas, son ausentistas y ausentistas crónicos. Y esas personas son las que, de alguna manera, con una serie de medidas consensuadas dentro del diálogo social, podríamos acordar representantes de los trabajadores, responsables de los distintos ministerios, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Seguridad Social y, por supuesto, los empresarios y las organizaciones patronales. A ver si ocurre.
Ojalá, por eso esa ocurrencia de los lunes positiva no la vemos. Y nos gustaría que un fin de semana se nos avisara, se nos dijera que íbamos a debatir con honestidad, con lealtad, insisto, sin señalar a nadie, si no queremos poner culpables de nadie. Es un tema muy controvertido, es como el tema de las pensiones. Esto lo sabe Joaquín de sobra. Cuando uno habla de pensiones, uno no tiene una verdad única y absoluta. Tienes que escuchar a todas las partes y por eso el Pacto de Toledo fue tan acertado, porque al final todo el mundo puso sus ideas, todo el mundo puso sus aportaciones y se consiguió eso, dar una estabilidad a un modelo que cada día está más cuestionado. Yo creo que este país, si me permite una reflexión final, necesita más altura de mira, necesita más proyección, necesita sobre todo pactos de Estado y entrar a fondo en los problemas que a los ciudadanos les preocupan. Pues a ver si los vemos en Ojalá. estos próximos 4 años. Javier González de Lara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como ha sido siempre. Un lujo. Nos vamos a hablar sobre este y sobre otros asuntos, pero antes de hablar de todos los titulares que nos ha dejado Javier González de Lara, me van a permitir que nos vayamos hasta Benalmádena, concretamente hasta el Instituto Benalmádena, porque saben que una alumna de 14 años se ha suicidado este fin de semana. Su familia asegura que lo ha hecho tras un año en tratamiento psicológico por una situación de bullying, de acoso escolar. Lara Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Las banderas del IES Benalmádena ondean a media asta en recuerdo de esta menor de 14 años, alumna del instituto, que se ha quitado la vida este fin de semana. Fuentes cercanas a la familia han asegurado a Canal Málaga, denuncian que llevaba un año en tratamiento psicológico a consecuencia de que sufría, dicen, acoso escolar aquí en este centro educativo por parte de 2 alumnos, un niño y una niña. Esa es la denuncia que hacen las fuentes cercanas a la familia. Todo sucedía este fin de semana. Desde el sábado por la tarde perdieron la vista a la menor y fue ayer por la mañana cuando localizaban el cuerpo sin vida de esta menor, de esta niña de 14 años. La policía ya se ha hecho cargo de la investigación y desde la Delegación de Desarrollo Educativo afirma que están recabando toda la información de esta situación de la alumna en el centro en el que estudiaba y que cuando dispongan ya informarán de ella. Así que trágica la noticia para este lunes en esta jornada que hemos conocido el suicidio de esta menor aquí en el municipio malagueño de Benalmádena. Bueno, pues pendientes vamos a estar de esta noticia. Muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández por esa última hora relacionada con esa noticia, el suicidio, ya lo saben, de un adolescente de 14 años que estudiaba en el Instituto Benalmádena. Su familia asegura que la causa de ese suicidio ha sido el acoso escolar que llevaba sufriendo. De hecho, en tratamiento psicológico llevaba un año, asegura su familia. Vamos a seguir pendientes de lo que nos diga Educación, con la que nos hemos puesto en contacto, pero de momento no nos han dicho nada. Dice que están recabando toda la información y vamos a estar pendientes también de la convocatoria de prensa que tiene el viceconsejero de Educación, que está hoy en Málaga atendiendo a los medios de comunicación, mientras le podemos ofrecer más información sobre este asunto. Titular de la entrevista con Javier González de Lara. A ver, cortito. Bueno, es una bocanada de aire fresco de un dirigente empresarial que sin duda pues, no ha sido reelegido por casualidad, sino porque está en la vanguardia del pensamiento de lo que tiene que ser progresar la empresa española. Bueno, a mí me encantó ir a Javier, nos conocemos hace un montón de años, tuvimos mucho trato muy continuo durante mi etapa como decano del Colegio de Economistas de Málaga y de luego efectivamente ha sido reelegido por el 80% de los electores, eso significa mucho. Cuando los tuyos, tus comunes, tus iguales son los que te eligen y te vuelven a reelegir es porque conocen y valoran que el trabajo que hace es justo el que necesita. Y lo que más me gusta de Javier es la capacidad que tiene de analizar la situación. Aquí una cosa fundamental que a veces echamos de menos bueno, no políticos, sino en personas que dirigen instituciones o las presiden, es la capacidad de analizar la situación. Y él tiene en la cabeza la economía andaluza, los porqués, los afecta, cómo influyen unas masas económicas respecto de otras. Ha hablado muy bien de esa diversificación que hemos tenido concretamente en Andalucía, pero especialmente en la provincia de Málaga, cuando hablamos de que en Málaga solo teníamos el turismo. Claro. Pero es verdad que nosotros ya, y en los barómetros económicos que hemos estado publicando en el Colegio de Economistas, vimos desde la crisis de 2008 una cosa que fue muy excepcional en la economía de la provincia de Málaga, y es que el sector agropecuario, que estaba bien, pero no era una gran potencia, dio un pequeño boom porque hizo un trabajo excepcional
de diversificación y de externalización. Se universalizó, empezó a vender al exterior y se internacionalizó de una forma muy tecnológica, con muchos profesionales, y hizo eso, que aunque no tengamos la huerta de Murcia, no tenemos la huerta valenciana, pero tenemos una huerta que es mucho más potente, los cítricos, los tropicales, las pescas, las capturas pecuarias en la caleta de Vélez, toda aquella zona. Hemos diversificado, y que la rama tecnológica, Málaga tiene una economía que está muy, muy diversificada. Ya no tenemos ese monocultivo del turismo y la construcción. Y en la capacidad de análisis de poner los problemas que tenemos, y que los políticos son verdaderamente el problema y no la solución, porque cuando hablan de diálogo social... A eso ha apuntado, además. En la que no existe diálogo, porque sí. Que nos vamos a ir a la zona de Carranque, pero me van a permitir que antes le decía yo que está de visita aquí en una rueda de prensa el viceconsejero de Educación y le han preguntado justamente por ese presunto caso de acoso escolar. Lo ha hecho nuestro compañero Manu García, que nos va a contar lo que ha dicho el viceconsejero. Pues lo primero es acompañar a la familia en el sentimiento y trasladarle nuestro más sentido pésame. Realmente es una noticia muy triste que una menor de esa edad pues haya tomado esa determinación. Ahora mismo está todo el proceso en proceso de investigación. Nos consta que el centro en otros casos sí tiene protocolos abiertos, tiene 5 protocolos abiertos. Este no estaba detectado, por lo cual ahora mismo pues tenemos a la inspección educativa allí viendo qué es lo que ha podido pasar, y desde luego que estamos a plena disposición de todas las autoridades y por supuesto de averiguar exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. Sí que es cierto que el centro, cuando por lo menos lo que tenemos encima de la mesa, cuando ha detectado casos, ha actuado, con lo cual estamos averiguando qué es lo que ha podido pasar aquí y para que esta haya sido la consecuencia de esta cría. ¿Se sabe si los padres habían denunciado este caso al colegio, al centro educativo? Por la información que tenemos no nos consta ahora mismo, pero está precisamente la inspección educativa allí personada para hacer todo tipo de averiguaciones oportunas. Bueno, pues ya lo han oído, el viceconsejero de Educación haciendo referencia a ese presunto caso de acoso escolar que ha acabado con el suicidio de una adolescente de 14 años, del que vamos a seguir contándoles todos los detalles, pero fíjense en la siguiente imagen. Vamos a ver la imagen, como les digo, de las grietas con las que conviven los vecinos de los edificios de la calle Virgen de la Estrella y Virgen de la Cabeza en Carranque, en Málaga capital. Los bloques de esas zonas están afectados por graves deficiencias estructurales debido al carácter arenoso de esa zona de la capital. Las 3 administraciones han aportado presupuesto, dinero para hacer las obras, pero la burocracia se ha interpuesto y estos vecinos llevan 5 años con un proyecto que de momento no comienza. David Serrano es vecino de esa zona y nos atiende a esta hora. Bienvenido. Buenas tardes, David. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por atendernos y preguntarte cuál es la situación que estás viviendo ahora mismo. Hemos visto esas imágenes de las grietas en tu vivienda. Sí, la situación es dantesca, por llamarlo de alguna manera, dantesca. Hay que tener en cuenta de que llevamos 5 años intentando darle solución a esto, pero, como bien has dicho, la burocracia, papeleos, más papeleos, hace que esto sea inviable, sea imposible. Porque, David, a ver, para que lo entendamos bien, se supone que el dinero ya está, es decir, las 3 administraciones han puesto dinero para que se pueda arreglar la situación que tenéis en las viviendas, pero ¿dónde se encuentra ahora mismo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el escollo que hay ahora mismo? A ver, el escollo, la verdad que no lo sabemos realmente. Dice que está ya desbloqueado, pero el escollo no lo sabemos realmente. Documentación llevamos, como ya le digo, hace 5 años. Más documentación, tanto de los propietarios como de bloques. Es decir, no sabemos cuál es el escollo. Realmente. Ahora sí es verdad que tenemos una notificación que al parecer esto se está dando eco gracias a ustedes, evidentemente, y gracias a otros medios, de que dicen de ir a firmar este jueves y la firma de endoso, quizás sea el último paso para ellos, pero ya le digo, no. Bueno, pues eso ya es noticia.
David, ya es noticia. Si les han llamado para que el jueves vayan a firmar otro documento, a lo mejor es el primer paso, ¿no?, para que se pueda poner en marcha esas obras, porque me imagino, David, que con las lluvias todavía será peor la situación. Claro, ahora va a ser peor. Es decir, ahora en estos días que ya no llueve y demás y que sale el sol, y ahora eres cuando vuelve a salir otra vez de una forma bestial. Bestial. Tanto grietas como humedades. Ya le digo, puertas que no cierran. Yo mismo en mi domicilio, que ha sido rehabilitado completamente entero. Yo tengo puertas que no cierran, suelo levantado, como habéis visto en imágenes, la humedad, grietas. ¿Esto por qué Y puede ahora va a ser peor, claro. ¿Dónde puede estar el problema? Joaquín, yo no sé dónde puede estar. El problema es que tenemos un sistema enfermo, muy enfermo, porque este tipo de procesos debería de haber una norma que dijera más de 2 meses no tiene que durar. No se puede, claro. 2 meses, es que nosotros vivimos y tenemos un tiempo limitado de vida. Eso de que una licencia de obra te tarden 2 años en dártela, o que un problema como este, después de 5 años, todavía estén colmando la paciencia de este señor y sin solucionarlo. No sé, en la época de la informática, donde además cada administración va por un lado. No sé, supongo que la inteligencia artificial tiene que ser la que resuelva esto, ya que nosotros hemos sido absolutamente incapaces. Evidentemente la inteligencia natural brilla por su ausencia en muchos casos, porque somos capaces de diseñar sistemas que son completamente ineficientes. Sí. El tener estructuras o sistemas que dependen de 3 administraciones diferentes para el mismo proceso no tiene ningún sentido. Yo desconozco si este inmueble es un inmueble privado, es decir, que lo edificó una empresa privada, fue un ambiente de Yo creo que fue la Junta de Andalucía, ¿no, David? Realmente la competencia es de la Junta de Andalucía, ¿no? Porque los edificios los hizo la Junta. Bueno, pues entonces... Exactamente. Junta de Andalucía, también con el Ayuntamiento, como bien ha dicho, las 3 administraciones, es decir, como también ha dicho este hombre, que no se ponen de acuerdo distintas administraciones. Lo que sí reivindicamos aquí es que somos personas, es decir, aquí vivimos personas, familias. Claro. Esto conlleva un deterioro tanto físico como psicológico. Totalmente. Lo que no entendemos es tanta burocracia cuando es algo tan evidente. Es que no tan tiene evidente. Es gravísimo. Es un problema que ya no existe en otros países de Europa. Y en España estamos como en tiempos de Larra, vuelva usted mañana, seguimos igual o peor. Porque la democracia nos ha servido para ser más garantistas y ponernos más plazos. Somos el país de falta un papel. Falta un papel. Y cuando hay 3 administraciones, y ojo, ahora tenemos suerte que al menos las 3 administraciones aquí en Andalucía son del mismo color político. Cuando eran diferentes ya es una locura. Lo que debería existir es unificar. El problema son las competencias impropias. Es que las competencias no nos importan a los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que empezar por saber. Un ciudadano que es un administrado debería irse a una ventanilla única que parece un tópico, algo ideal, pero debería irte a una ventanilla única. Y allá que se apañen ellos. Eso de que tú vayas, no, esta ventanilla no es, vuelve usted mañana, que lo he vivido yo con la firma digital en Hacienda en Torremolinos. La solución es la penalización a los funcionarios. Los funcionarios no tienen, de cualquier ámbito, local, autonómico, nacional, si usted tarda más de un plazo, usted personalmente tiene que tener una sanción económica. Bueno, David, para que nos enteremos, ¿qué es lo que vais el jueves a firmar? Nos has dicho que la última noticia en relación a este asunto es que el jueves os habían llamado para firmar ¿el qué? Sí, la firma de los endosos, que lo tengo aquí anotado, disculpe, firma de los endosos y encargos y solicitud de visados. Bueno, o sea que ahí está en los visados. Es lo que nos han dicho. Bueno, pues ojalá, David, ojalá esto sirva para agilizarlo, que es lo que queremos, y que por supuesto pongan solución a esa situación. Estamos viendo las imágenes porque, como bien decía David, es que no se puede, con esas condiciones no se puede vivir, eso afecta física y psicológicamente a las personas. Muchísimas gracias, David. Vamos a seguir muy pendientes, ya nos vas contando a ver si conseguimos que se solucione este asunto. Gracias, un saludo a ustedes. Muchas a todos los vecinos, un saludo de nuestra parte. Que estamos pendientes también de la incorporación de la mujer a las empresas tecnológicas. Saben que hoy estamos en la sede de Google, saben que allí está nuestra compañera Rocío Carrascal, pendiente de ese 10º aniversario de esa organización, Yes We Tech. Hola de nuevo, Rocío.
Hola Paula, otra vez. Pues mira, estamos en Google porque además Google es colaborador de esta asociación de Yes We Take. Para que os hagáis una idea, en Google aquí en Málaga trabajan aproximadamente 80 personas. De ellas, más o menos un 20% son mujeres. Un número pequeño, pero oye, hace 10 años, ¿cuál era la situación? Pues eso precisamente es lo que queremos contar de la mano de Yes We Take, de esa asociación que nació en Málaga, de mujeres que tienen que ver con el sector tecnológico y que sobre todo lo que quieren es potenciar precisamente eso, el papel de las mujeres en este sector que además es tan importante y que tanto pueden aportar. Ángela Dini, fundadora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese aniversario, que cumplir 10 años es todo un reto. La verdad que sí, ¿eh? Energía medio gastada, pero gracias que tenemos un montón de gente nueva y joven que nos está ayudando muchísimo. Así que cada vez con más, gracias al apoyo de toda la gente que tenemos con nosotras, pues bueno, se recuperan un poquito más esas energías. Oye, ¿cómo surgió todo esto hace 10 años? ¿Cómo empezó esa idea, ese germen de esa idea de, oye, vamos a reunirnos las mujeres tecnológicas y vamos a hacer algo porque el resto de mujeres también sepan que estamos aquí y que ellas también pueden unirse? Bueno, comenzó con una de nuestras compañeras, Carmen Hassan, que estaba en una empresa tecnológica como todas nosotras y se encontraba, bueno, pues siendo una minoría en una de esas empresas. Y empezamos a hablar empezó a encontrarse con otras mujeres y a hablar de temas que vimos que eran comunes. Había empresas en las que cada vez había otros países donde empezaban a ver estos movimientos de meetups, organizaciones y tal de mujeres, y dijo, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo parecido? Y lanzó un tuit que era, oye, ¿dónde están las mujeres de tecnología en Málaga? Vamos a tomar un café. Y empezó tan simplemente como un café y hablar de tecnología, de mujeres, de los problemas que teníamos, de soluciones, de ideas, y poco a poco, fue creciendo hasta el día de hoy. Porque hace 10 años, ¿qué problemas teníais? ¿Son los mismos que los de ahora o han cambiado un poco? Los mismos que los de hace 50 años y esperemos que no sean los mismos que los del futuro. Pero bueno, al final son cosas muy comunes, no solo en el sector tecnológico, sino que casi es un problema muy común en el resto de sectores. Pero al final la tecnología tenemos un poquito de gap, ¿no? La diversidad no es tan grande. Para que te hagas una idea, al final me parece que es el 55% de las personas que van a la universidad son mujeres. Pues solo me parece que en informática creo que era un 13% de ellas eligen informática, y carreras tecnológicas pues también es un número muy, muy pequeño. Eso impacta luego cuando llegamos a las empresas tecnológicas, que al final las empresas tecnológicas me parece que el número de mujeres son un 20-24% de ellas. Cuando hacemos productos, cuando intentamos hacer cosas, pues no podemos crear lo mismo si no hay diversidad en los equipos. Por eso es importante que la tecnología impacta casi en todos los ámbitos de ahora mismo de todo, ¿no? De nuestros móviles, nuestra salud, nuestro ocio, absolutamente todo, que lo que se haga teniendo en cuenta a todo el mundo, y para eso pasa por tener equipos con diversidad. Natalia, en tu caso, ¿por qué crees que a las mujeres todavía les cuesta un poco acceder a estas carreras, sobre todo a las niñas, a estas carreras tecnológicas? Hombre, yo creo que uno de los principales problemas y una de las cosas que intentamos atacar directamente de la asociación es el tema de los referentes. Al final, cuando trabajamos con niñas, de hecho tenemos eventos donde las invitamos aquí, les enseñamos cosas de ciberseguridad, ellas no tienen ningún problema en preguntar, en participar, no tienen miedo, ¿no? Y luego sí que existe ese hueco en las carreras. Entonces creemos que uno de los problemas es que ellas se tienen que ver parte de eso y se tienen que sentir parte de ello y tener la confianza de decir, vale, este hueco también es para mí. Entonces intentamos pues acercarlas mucho a esas referentes, que las vean, sobre todo eso, muy cercanas, que les puedan preguntar cosas y que también ellas se puedan ver reflejadas en eso y que se vean capaces. La asociación es muy activa en cuanto pues, a todo lo que organizáis, charlas, actividades, encuentros. A lo largo de estos 10 años, más o menos, ¿a qué os dedicáis? Para la gente que nos escucha y que dice, oye, pues a lo mejor me gustaría apuntarme a alguno de estos encuentros que realizáis. Pues hacemos cosas muy variadas, o sea, tenemos eventos que son más de formación, de cosas como hard skills, de habilidades tipo técnica, de ciberseguridad, de diseño, pero también intentamos plantearlo desde el tema de las soft skills, de crecer como personas en el sector. Por ejemplo, tenemos eventos de hablar en público, eventos de cómo crear comunidad entre nosotras. De hecho, celebramos hace poco el 10º aniversario y entonces ahí pudimos ponerle cara a muchas chicas con las que nos encontramos diariamente en estos eventos y que creemos que también esa parte es muy importante, la de conocernos entre nosotras y crear esa comunidad.
Ángela, uno de los puntos también muy importantes de la asociación es pues esa comunidad que se crea entre mujeres tecnológicas y cómo unas a otras os ayudáis también, pues dentro de vuestra profesión incluso a ascender, ¿no?, dentro de vuestra carrera. Sí, totalmente. Yo una de las cosas que les recomiendo cada vez que vienen junior y te preguntan, oye, ¿qué puedo hacer? Yo siempre recomiendo que vayas a eventos, ¿no? Porque ahí a lo mejor estás conociendo a la persona que te va a entrevistar mañana. Es una forma de aprender nuevas tecnologías, de aprender qué hay en el mercado y conocer a personas. Al final, detrás de todas las empresas hay personas y es una de las formas en las que es más fácil es llegar y modificar tu carrera profesional, ¿no? Y cuando encima es entre mujeres que podemos apoyarnos las unas a las otras, es mucho mejor, ¿no? Una de las cosas que ocurre en el sector tecnológico, en el sector es que hay mucha cambio de empleo, ¿no? Hay mucha empleabilidad y hay mucho cambio de empleo. Pero a veces las mujeres buscamos algo más allá de un simple sueldo. Entonces, es mucho más fiable si una mujer te recomienda una empresa a ir sin saber cómo va a ser esa empresa. Entonces, pues genial poder tener esa comunidad. Luego, por ejemplo, también tenemos muy interesante, tenemos becas, dan 400 becas al año de ciberseguridad y tenemos un canal donde la misma comunidad se ayuda, ¿no? Las que han terminado la beca, a lo mejor hay alguien que pregunta y las que ya han terminado pues son las mismas que responden a sus compañeras. La propia comunidad la que crece, apoya, comparte y se ayuda. 10º aniversario, tenéis un montón de cosas organizadas de cara a los próximos meses de eventos. Sí, ya casi planificamos el calendario de aquí a un año, ¿no? Porque necesitamos reservar espacio, llamar a gente, organizar un montón de cosas. Así que te diría que tenemos casi hasta todo el año planificado. O sea, es duro, pero lo tenemos casi planificado. Siempre dejamos algún hueco para que pueda entrar alguna actividad, porque muchas veces viene un congreso que a lo mejor necesitan ayuda, o viene alguien que puede ser interesante, que pasa por Málaga y quiere hacer algo y nos llama. Entonces siempre intentamos ser un poco más flexibles, pero sí tenemos el calendario del año ya cerrado. Y una guía incluso ilustrada por Pedrita Parker. Sí, eso ha sido una de las cosas que hemos querido hacer este año, ¿no? Por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no dejarlo solo en una charla más, ¿no? Nos encantan los talleres que hacemos con niñas, los Cybergirls, y que hemos dicho, ¿cómo podemos hacer eso más extensible? Y hemos creado un libro ilustrado por Pedrita y escrito por Paloma también, en el que, no solo ponemos cara a referentes, que, como decía Natalia, es súper importante que se sientan identificadas. Una de las cosas que ocurren es que cuando hablamos de referentes en el mundo de tecnología, hablamos de mujeres de hace 100 años. Hemos intentado traer a mujeres de hoy, ¿no? Que las vean y que puedan sentirse identificadas no con Jerry Lamar o Ada Byron, ¿no? Que es como, que han hecho un montón por la tecnología, pero que tenemos mujeres aquí vivas, con las que pueden hablar. Además, algunas están en nuestros talleres y comparten con las niñas, etcétera, y las hemos traído en un libro con además actividades, un montón de cosas para que se interesen por la tecnología desde más pequeñas. Bueno, ya para terminar, de aquí a los próximos 10 años, objetivos que os marcáis desde Yes We Tech. Pues queremos reforzar un montón la comunidad. Ese es uno de los objetivos de este año. Entonces, por ejemplo, en mayo tenemos la Juntera, que son unos eventos nuevos que, de hecho, lo anunciamos por primera vez en el aniversario. Y en estos eventos pues queremos que la gente se conozca, que las chicas puedan hablar entre ellas y que lleguen a un nivel más personal, ¿no? Porque al final esas relaciones se pueden crear de forma más profunda en estos espacios, más que en una clase o en un taller. Y aparte de eso, yo creo que tenemos mucha ilusión por seguir con algunos eventos como el de las niñas, el de la Cybergirl, porque al final vemos que podemos crear un impacto real en ellas. O sea, al final cuando ellas vuelven a casa, las madres muchas veces nos mandan audios, nos cuentan cosas que nosotras no llegamos a ver como profe o como monitora. Y es muy emocionante ver cómo realmente puedes poner una pequeña semilla, ¿no? en una vida. Y no sé, ¿qué más? Pues formaciones, charlas, continuar con todo eso y seguir metiéndole caña y a ver si entre nosotras también podemos seguir creciendo en voluntarias, en ideas nuevas, en gente nueva. Igual también llegar un poco a chicas más jóvenes, por ejemplo, de la universidad. Y no sé,
pues seguir metiéndole caña en realidad. El siguiente evento que tenemos, igual que tenemos el Cybergirl, que es para niñas, hemos querido crear el Ciberseñoras y queremos educar a mujeres más mayores en ciberseguridad, ¿no? Que al final están expuestas a la tecnología y bueno, y por qué no llegar también igual que llegamos a las más pequeñas, a las más mayores, que creemos que también pueden beneficiarse de los conocimientos de nuestra comunidad. Pues buenísima idea. Muchísimas gracias a las dos por habernos abierto las puertas de Google, donde ellas, las dos trabajan además, y bueno, y sobre todo por promocionar tantísimo ese papel tan importante de la mujer, de la niña sobre todo, futura en la ciencia. Y ya lo saben, estén atentos a sus redes porque tienen multitud de actividades que seguro que les interesan. Y a lo mejor dentro de 10 años, quién sabe si a lo mejor aquí en Google, bueno, pues son 50% de hombres y 50% de mujeres. Bueno, pues muy rapidito, nos vamos y seguimos contando los otros asuntos. Juan Carlos, no tengo tiempo ya para nada porque la cara y la cruz del tren de borrascas del que hablamos a esta hora, porque los pantanos están llenos, de hecho al 90% de su capacidad, pero la parte negativa nos llega desde el campo porque las lluvias han provocado pérdidas, especialmente en el cultivo de la aceituna, que todavía no se había recogido y que pues ha caído directamente al suelo y no se puede utilizar. Saludamos a esta hora a Francisco Moscoso, que es el secretario general de UPA Málaga. Bienvenido, Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha afectado el tren de borrascas al campo malagueño? Bueno, pues ahora mismo teníamos sobre el 40% recogido antes que empezaran estas borrascas y a partir de, hemos estado un mes y medio prácticamente sin poder salir a recoger aceitunas. Llevamos el lunes y hoy martes, que es cuando se ha salido, pues queda un 60%. De ese 60% que hay, pues hay un 80%, 85% que está en el suelo. Entonces eso va a ser un problema y muchas pérdidas para los agricultores. Claro, económicamente habéis hecho un cálculo, Francisco, de cuánto va a suponer de pérdida para los agricultores. Todavía no, porque se está hablando con cooperativas en estos días. A ver ahora cuando los agricultores también diga cada uno más o menos las pérdidas que tiene, porque la Junta de Andalucía ha habilitado un enlace para que los agricultores y los ganaderos pues digan los daños que han tenido con el tren de borrasca. En tu caso, Francisco, ¿cómo te ha afectado este tren de borrascas? Bueno, pues yo estoy más del 80, yo estoy a un 100% prácticamente en el suelo la aceituna, porque venimos de 3-4 años que no estaban los olivos cargados, estaban a media cosecha y con este aire que ha corrido estos días, pues prácticamente está toda en el suelo. Yo con esto quiero lanzar a las administraciones, bueno, pues tendrán que sacar una ayuda, lo mismo que digo para la aceituna, que es mi caso, pero bueno, aquí tenemos los cítricos, tenemos el espárrago y tenemos muchos cultivos que están afectados. La ganadería, lo mismo, en extensivo. Cuando han metido en extensivo las ovejas en los corrales, no están acostumbrados, tienen muchas muertes y va a ser una pérdida grandiosa. Entonces la semana que viene o la siguiente, pues tendremos más datos de lo que hay. El otro día teníamos una reunión con el ministro en Sevilla y con el consejero. Yo lo veo bien que las dos administraciones se juntan, pero que las ayudas no pueden ser de hoy para cuando pase mucho tiempo. Tiene que ser unas ayudas que sean reales, unas ayudas que es verdad que lo más necesario, pues vayan pagando lo más necesario, pero que no se dejen para cobrarlas cuando pasen 2 años. Y que lleguen a tiempo, sobre todo, Francisco, entiendo, claro, que se produzcan de forma, si no inmediata, por lo menos a corto plazo, ¿no? Que muchas veces es el problema también que tenemos, que llegan, pero llegan muy tarde, ¿no? Claro. Los plazos, ya hemos dicho antes que son un atropello. Hay que solucionar problemas. Es que estos sí son los problemas reales a los que habría que dedicarse la clase política, los dirigentes, a resolver estos problemas. Primero a prevenirlos con una adecuada infraestructura y otra cosa, resolverlos. Y no los problemas de antes que nos habían pintado estas dos chicas de la igualdad de los trabajos en las empresas digitales, como si eso fuese un problema. En España cualquiera puede estudiar cualquier carrera, no hay limitaciones. Y lo que están pendientes, lo que están buscando en realidad, lo que trasciende no es que busquen los puestos de trabajo de los hombres, sino los puestos de trabajo de los ricos. Cuando yo veo plataformas queriendo trabajar en la empresa de derratización, de la limpieza de alcantarilla, de cargar camiones o de trabajar en un puerto o en una plataforma petrolera, entonces hablaremos de que buscan igualdad. Entonces, son cosas que hacen bonito, hacen divertido, que no valen para nada. Esto sí es importante porque esto afecta a muchas familias, afecta a muchas economías y no es un paripé. Estos sillones están enfrentados aquí tiene la aceituna en el suelo y muchas producciones agrícolas están destrozadas y hay que hacer algo y hay que hacer urgente. Francisco, ¿va a tener
consecuencia en el consumidor? Quiero decir, al final la pérdida de esta aceituna se va a traducir en que a lo mejor vamos a tener menos aceitunas de cara a la venta a X tiempo vista. Bueno, pues ya de cuando se hizo el aforo que normalmente hace la Junta de Andalucía todos los años, yo ya preveía que había menos aceitunas, en un 15% menos aceitunas de lo que se había aforado. Pero sí que es verdad que con estos daños del agua, pues va a haber menos cosecha. Y esa cosecha, el problema que tenemos es que cuando tú coges el aceite arriba del árbol, pues tiene una calidad que ahora mismo, tal cual, no vamos a poder sacar calidad. Son otros aceites, son buenos, pues no hay que discutirlo, pero con menos calidad que si estuvieran arriba en el árbol. Y esto, pues, se van a aprovechar, siempre se va a aprovechar. Seguro que al agricultor no le va a llegar este beneficio. Esto se va a aprovechar en las grandes cadenas cuando vendan el aceite, y eso sí lo lanzo yo de aquí, desde UPA, a las cooperativas de segundo grado, que se pongan de acuerdo, que no hay muchas, y que a la hora de vender, que estamos hablando que son muchas familias que lo están pasando muy mal, y pasamos de una sequía, que pedíamos ayudas para una sequía hace unos años, y ahora es al revés. Ahora pedimos para una catástrofe que con las inundaciones, con el tren de borrascas que nos ha causado desde el 1 de octubre. Bueno, pues Francisco Moscoso, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vamos a seguir muy pendientes, sobre todo cuando tengáis un cálculo de lo que supone económicamente hablando todas estas pérdidas. Muchas gracias. A vosotros siempre. Gracias. Juan Carlos, Joaquín, Paula, muchísimas gracias también a vosotros por haberme acompañado esta mañana en este repaso por la actualidad. Ahora nos vamos a la redacción de informativos, porque allí están nuestros compañeros trabajando en las noticias que les vamos a contar en un ratito. María José Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues muy pendientes de los primeros datos que están llegando en relación a la huelga de médicos en la provincia de Málaga. Las primeras horas están teniendo, según el sindicato médico, un seguimiento importante. Cifra el sindicato en un 30% de seguimiento en los centros de atención primaria y en un 40% en los hospitales. Aunque hacen una parte, dicen que en el Hospital Costa del Sol el seguimiento a esta hora de esa huelga está en torno al 70%. Ya les hemos contado que los médicos han salido a la calle para protestar por el Estatuto Médico, Estatuto Marco, convocados por los sindicatos minoritarios. La huelga afecta a unos 5.700 sanitarios, son los que están llamados a movilizarse durante 5 días en la provincia de Málaga. Nos han recordado desde el sindicato la concentración el próximo miércoles, que va a ser el acto central aquí en la provincia. Y hoy lo que hacemos también, además, es un repaso al asunto del agua en diferentes desde diferentes puntos de vista. Paula, lo que vamos a hacer es ir a buscar a los vecinos de Grazalema y Benahoján, que han vuelto a sus casas después de que lo anunciara la Junta de Andalucía hace apenas una hora, pero también nos vamos a fijar en algo que está pasando de forma paralela, y es que nos están contando que en 2050 tendremos estrés hídrico, es decir, que se consumirá o se demandará 6 veces más agua de la que tendremos. Por lo tanto, vamos a intentar analizar la cara A y la cara B de un agua que parece que de momento sobra, pero que a futuro deberíamos de tener más en cuenta para que no nos falte. Y va a ser uno de los asuntos también destacados de nuestros informativos, un informativo en el que tendremos tiempo de hacer repaso de los colegios que están abiertos, de los que quedan por abrir, de las carreteras y de ese plan Actúa que la Junta de Andalucía va a aprobar mañana en el Consejo de Gobierno de la Junta para ayudar a los vecinos afectados por las lluvias. Pues asunto, muchísimas gracias, María José, que les vamos a contar como siempre a las 2 y a las 6 de la tarde y a partir de las 2 de la tarde en el 27.4 de FM. Nosotros nos vamos un minuto a Publi, pero volvemos enseguida.
Bueno, pues son las 12:53, faltan 7 minutos para la 1 de la tarde y hablamos ahora del cáncer infantil, porque ayer, día 15 de febrero, se celebró el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. El objetivo de este día es crear conciencia y sensibilizar sobre la importancia de la investigación. Nos acompañan para hablar sobre este asunto Coral García, que es psicooncóloga en el Hospital Materno. Bienvenida, Coral. Muchas gracias. Y también tenemos a Ainara Reina, que es voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida. Muchas gracias. Ainara, muchísimas gracias a las dos. A ver, para empezar, y os lanzo la pregunta a ambas, para que entre las tres vayamos tejiendo un poco cuál es el origen de esta jornada, para qué se hace y sobre todo el acto que hizo ayer la Asociación Española contra el Cáncer. Organizó una actividad ayer con las familias. ¿Cómo fue esa actividad para enmarcar esta celebración? Bueno, pues fue una actividad maravillosa. Nos reunimos en el Colegio de Médicos, que nos cedió el espacio, y tuvimos la oportunidad de compartir tanto con niños oncológicos y sus familias como con hijos de pacientes también. Y bueno, todo aquello que sea una oportunidad lúdica de salir del hospital y compartir, pues tiene un fuerte impacto también psicológico a la hora de la recuperación y de la mejoría. Un acto como el de ayer en el que también participan los voluntarios, las voluntarias en este caso, Ainara. Sí, pues fue un acto bastante conmovedor por el día que era y como siempre pues acompañando a los niños, que es nuestra principal labor. Porque, Coral, ¿a cuántas familias afectadas por una enfermedad oncológica pediátrica atiende la Asociación Española contra el Cáncer? Una media de 50 al año aproximadamente. Lo que pasa es que hay un trabajo importante con los niños oncológicos, pero también con los niños que son hijos de pacientes. Pero bueno, aproximadamente unas 50. Unas 50 familias, porque ¿cómo se aborda la ayuda, el apoyo que se le da a una familia cuando un niño es diagnosticado de un cáncer? Lo fundamental, siempre que sea posible, es que esa ayuda sea desde el diagnóstico, ¿no? Pasando por todas las fases de enfermedad hasta el final del tratamiento. Si ese tratamiento pues, ha sido curativo, a veces también es necesario que esa ayuda psicooncológica se dé durante la supervivencia, porque suele haber secuelas de mayor o menor gravedad, que también hay que abordarlas, y en el caso de que el tratamiento no haya sido efectivo y no sea curativo, que también pues, ocurre, toda la fase de cuidados paliativos, fallecimiento, final de vida y bueno, pues toda la parte del duelo para el acompañamiento familiar también es una parte importante del trabajo que realizamos, que lo hacemos de manera hospitalaria, pero también en el domicilio cuando es necesario nos desplazamos para atender a la familia en casa. Porque ¿qué pasa en una familia cuando se le diagnostica cáncer a uno de sus miembros, en este caso a uno de los hijos? Bueno, es una experiencia muy dura, realmente, porque te cambia por completo la vida, ¿no? De repente ya nada es como era. Hay un impacto, bueno, la sintomatología a nivel psicológico, sí que hay mucha sintomatología ansiosa y depresiva, hasta que hay un reajuste, ¿no? a cómo vivir la enfermedad. Y ahí es donde nosotros como profesionales tenemos también una labor de acompañamiento y de asesoramiento. En este sentido, ¿qué labor tienen también los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, Ainara? Pues como siempre digo, nuestra labor es mucho más diferente porque nosotros somos amigos, somos compañeros, entonces ellos para nosotros no son niños enfermos, sino que son niños y por eso tenemos una relación pues mucho más distinta, porque al final somos como esa vía de escape que ellos tienen dentro del hospital. ¿Cómo llegas tú a la Asociación Española contra el Cáncer, Ainara? Pues es verdad que es una asociación que tiene mucho nombre, que siempre se ha conocido, además yo creo que todo el mundo sabe que existe la labor de ser voluntario, pero yo, aparte de por mi carrera, que yo estoy estudiando psicología, también tuve la suerte de coincidir con una amiga que ya estaba dentro de la asociación y ella llevaba como 4 años y me contaba experiencias que vivía con los niños, lo grata que se sentía al terminar el día y como los niños al final son los que le ayudaban a ella, y pues decidí empezar y desde que empecé pues no he parado de ir. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo desde mayo del año pasado. Y es gratificante, me imagino, ¿no? Trabajar con los niños. Muchísimo. ¿Qué te aportan al final los niños, Ainara? Sobre todo sentirme afortunada. Me hacen sentirme muy afortunada y también me hacen volver a ser niña y saber valorar la infancia que he tenido y también mi presente, sobre todo. Porque ¿qué aporta a esos niños que están ingresados en el hospital que vayan a verles los voluntarios, Coral? Bueno, tiene un impacto psicológico muy grande porque además estos niños, gran parte del tratamiento están aislados por el tema de la bajada de defensa y no pueden tener contacto con otros niños o con otros amigos, incluso con familiares. Y entonces yo le comentaba antes a Ainara, ¿no? Digo, es que la labor que hacéis es tan importante porque es la parte lúdica, la parte de que el niño, después de haber recibido el tratamiento, estando hospitalizado, puede disfrutar y pasarlo bien y recuperar su infancia, que es fundamental.
Porque cuando se hace la atención a familias, Coral, ¿se atiende juntas a la familia, a los niños? ¿Se les atiende por separado? ¿Cómo es esa atención que se hace con ellos? Mi manera de trabajar es de manera individual. Trabajo con el niño y con cada persona de la familia que lo necesita, tanto con los padres de forma individual como los hermanos o los abuelos. Pero es verdad que muchas veces es necesario al mismo tiempo hacer una atención familiar conjunta. Claro. ¿Por qué creéis que es importante la celebración de un día como el de ayer, del Día Mundial contra el Cáncer Infantil? Creo que es importante la concienciación, creo que es importante que se sepa que estos niños existen, que estas familias existen y sobre todo un objetivo claro, ¿no? el que hay que investigar más. Llamamiento a las instituciones, a la sociedad en general, de que el cáncer infantil, es verdad que la asociación, ahora mismo tenemos 39 proyectos de investigación abiertos de oncología pediátrica, con una inversión de unos 10 millones de euros, pero sigue siendo muy poco, porque queda muchísimo por hacer. Entonces, bueno, pues aprovechar este día, esta celebración, para hacer un llamamiento, ¿no?, de concienciación de que, aunque el 80% de los niños se curan, pero hay muchos que no, y también es necesario que se siga investigando. Un llamamiento precioso también, ¿no?, para enmarcar el Día contra el Cáncer Infantil. En este caso también hay que hacer un llamamiento a los voluntarios, que juegan un papel tan importante, ¿no? Sí. Que es gratificante, que es bueno, que al final te aporta a ti mucho más de lo que tú das. Eso siempre dicen los voluntarios. Sí, Ainara, totalmente. no sé si en este caso también. Sí, totalmente. Además, cuando hablo con mucha gente me dice, ¿y cómo es el voluntariado? Les llama muchísimo la atención a todo el mundo, pero es verdad que muy pocos se animan a dar el paso. Entonces, pues desde aquí también animar que a todos los que puedan y tengan un huequito, que lo hagan, porque es adictivo. Bueno, pues más financiación para la investigación contra el cáncer infantil y más voluntarios para estar un ratito con estos niños. Coral, Ainara, muchísimas gracias. Muchas A gracias. las dos por haberme acompañado esta mañana. Mil gracias. Nosotros estamos llegando ya al final del programa con la celebración del Día contra el Cáncer Infantil. Nos vamos prácticamente a despedir, pero saben que antes de decirles adiós, hasta mañana en este caso, nos gusta contarles algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad, en nuestra agenda cultural. Agenda cultural que nos lleva ahora sí al final del programa. Hoy nos despedimos con ellos, con Taburete, que ofrecerán un concierto el viernes en la Sala París 15. Con Taburete les decimos hasta mañana, cuando volvemos a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Hasta mañana.